En esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos hoy estar aquí, reunidos y una vez más, como de costumbre, en algunas ocasiones lo menciono, y es poder seguir en ese acto de adoración. Tanto usted como yo en este momento adoramos al Señor. Usted de manera audible, al estar atento, al disponer de su vida, al disponer de su corazón, y de mi parte al disponer mi vida para que Dios haga uso y poder compartir lo que Él dispone a través de este mensaje. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, amado Dios, gracias por tu misericordia, por tu bondad. No somos merecedores de tanto amor, no somos merecedores de esa misericordia. Solo a través de tu Hijo amado Jesucristo es que tú volteas a mirarnos y a derramar un poco de ella. Por eso damos gracias en este día, por Cristo Jesús, por nuestro Señor y Salvador, porque solo por Él podemos estar aquí reunidos, solo por Él podemos a diario caminar fortalecidos, solo por Él podemos presentarnos delante de ti y adorarte, solo a través de Él. Gracias por Cristo Jesús, porque nuestras vidas eran miserables, Señor. Pablo lo dijo y hoy nosotros lo repetimos. Sin Cristo, el ser humano es miserable. Pero a través de Cristo hoy podemos encontrar vida, encontrar aliento. Gracias, Dios. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestros corazones a través de la Escritura, fortaleciéndonos, animándonos, instruyéndonos y aún, Señor, llamándonos al orden y exhortándonos a través de la Escritura. Que sea mi vida un instrumento para tu gloria y que mis labios, Señor, sean usados para que tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como bien lo compartió nuestro hermano Santiago, hoy seguimos con la enseñanza, la serie sobre el Sermón del Monte. Y hace 8 días estuvimos mirando la última bienaventuranza, y es: bienaventurados los perseguidos o los que padecen persecución. Estuvimos mirando una primera parte, hoy vamos a ver una segunda parte. Si usted tiene ahí en pantalla, le he colocado como título a esta enseñanza: un distintivo de un verdadero discípulo. Un distintivo de un verdadero discípulo. Y hemos llegado al final de las bienaventuranzas, al final del comienzo del sermón del monte. Y durante este recorrido hemos visto que el Señor demanda normas y virtudes para sus hijos.
hijos que ahora hacen parte del régimen de su gobierno. Es bueno entender, para poder entrar en esta segunda parte de esta bienaventuranza, es bueno entender que un creyente no sabe cómo afrontar una situación de persecución, hablando de un creyente. Ahora, un no creyente, pues, pero un creyente no sabe cómo afrontar una situación de persecución si primero, óigame bien, si primero no ha reconocido su pobreza de espíritu, viendo la miserableza de su alma. Un creyente no sabe cómo afrontar una situación de persecución si primero no ha llorado por el pecado que ha consumido su vida. De tal forma que eso lo haga una persona mansa, mas no orgullosa. Y que de él proceda ese ánimo o ese aliento, por así decirlo, de tener hambre y sed de justicia para poder mostrar la misericordia que Dios ha derramado sobre él. Un creyente no puede afrontar una situación de persecución si primero no pasa por esto. Si primero, en la práctica, fluya naturalmente lo que hay en su corazón limpio, mostrando misericordia y procurando su santificación, pero también promoviendo la paz en medio de un mundo que desconoce este tipo de forma de vida. Un creyente no puede afrontar una situación de persecución si primero no pasa por esto. Y es por eso que cuando el creyente refleja todo esto que acabo de recordar, porque lo hemos hecho a través del sermón en las bienaventuranzas, es por eso que cuando el creyente empieza a reflejar todo esto, incomoda al mundo, al mundo y sus culturas, al mundo y sus movimientos, al mundo y sus pensamientos, al mundo y sus filosofías. El creyente incomoda. Y esto trae como consecuencia persecución para su vida. Puesto que una persona que se identifica con estas virtudes que hemos aprendido y que acabamos de recordar, es una persona que vive bajo la justicia de Dios, imitando la vida de su Señor. Es una persona que trata de andar, de caminar como Cristo caminó, como nos lo nombra el apóstol Juan, siendo ejemplo, sirviendo a los demás y sufriendo a causa de ir en contra de los pensamientos humanos. Es un creyente, es una persona que incomoda al mundo, es una persona que es luz en medio de la oscuridad. Incomoda. Por eso viene persecución. Pero él no puede afrontar una situación de persecución en su vida si primero no ha pasado por lo que el Señor nos ha venido enseñando, o sigue pasando por lo que el Señor nos ha venido enseñando. Mis hermanos y amigos, como lo vimos hace 8 días, la persecución es una promesa que Dios ha dado a su pueblo. Es una promesa. Desde los antepasados, hablando desde los que vivieron en el antiguo pacto, pasando por todos aquellos mártires del nuevo pacto hasta el día de hoy, con todas esas almas que son perseguidas por causa de la justicia. Esa es una promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Y es una promesa que ha pasado, que sigue y que seguirá siendo vigente, como lo vimos,
vigente hasta que llegue el día glorioso de Cristo. Es por eso que todos aquellos que se identifican, todos aquellos que se identifican con la justicia de Cristo, han sido, son y serán beneficiarios de tan gloriosa promesa. Sí, ser perseguidos es una gloriosa promesa. Porque hay algo que debemos tener en cuenta y que los santos perseguidos sabían. Y es que la persecución es un distintivo de un verdadero creyente. La persecución es un distintivo de un verdadero creyente. Pablo dijo a los santos de Filipos en su carta, en el capítulo 1, versículo 29 al 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, note lo que está diciendo el apóstol Pablo, y esto es vigente para todos los creyentes, no solo para los de Filipenses, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál es el conflicto que los santos de Filipos habían visto en Pablo? Persecución. Persecución. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es claro que Pablo les manifestó a los hermanos de Filipos que no solo era decir, creo en Cristo, que no solo era decir que se creía en Cristo, sino que la distinción de un creyente se comprobaría, por así decirlo en palabras mías, se comprobaría padeciendo por Cristo, padeciendo por su Señor, a causa de las contrariedades que un creyente ocasionaría y ocasionará por pronunciar su nombre. Los santos de Filipos, Pablo y todos aquellos pronunciaban el nombre de Cristo en el primer siglo, y esto era ocasión de persecución. Era ocasión de persecución. Era ocasión de que la iglesia fuese perseguida. Mis queridos hermanos, este distintivo no cambia ni va a cambiar. Como lo dije hace un momento, hasta que estemos en gloria, hasta que llegue el día grande del Señor. Uno que se diga ser creyente y no está siendo señalado o no está siendo perseguido por su fe, no está haciendo el trabajo que Dios lo ha enviado a hacer. Uno que no esté siendo señalado o perseguido por su fe, no está haciendo el trabajo que Dios lo ha mandado a hacer. Es más, me atrevo a decir lo siguiente, y es que posiblemente no es un verdadero creyente. Uno que no esté siendo perseguido no es un verdadero creyente, porque como lo acabamos de ver, es un distintivo. Es un distintivo. Y uno que se distingue con su Señor se distingue con los sufrimientos de Él. Pero si no es así, esta persona se ha acomodado a este mundo y se ha preocupado por agradar más a los hombres que a su Dios. Y no ha vivenciado la persecución por causa de la justicia de Cristo. Esto es porque no ha incomodado. Posteriormente a estas enseñanzas vamos a ver la enseñanza sobre la sal y sobre la luz. Y esto incomoda. Y eso es un creyente. Y si un creyente no padece persecución, es porque no incomoda. Es porque no padece los sufrimientos de su Señor.
En esta parte del sermón, el Señor Jesucristo hace un llamado a recordar la promesa de persecución. Y para completar el llamado de esta virtud, Él le colocó una cereza al pastel, identificando las clases de persecuciones que vendrán a uno que se distinga con el nombre de Cristo. Y también identifica la forma de reacción de aquel que se identifica con su nombre. Recordemos una vez más que hace 8 días vimos en el comienzo de esta bienaventuranza que la persecución como promesa es causada por la justicia de Dios y que la recompensa es que seremos coherederos del reino de Dios. Es por eso que hoy profundizaremos un poco más sobre todo lo concerniente a las formas de cómo un hijo de Dios es perseguido. ¿Cómo se ve reflejada la persecución en un creyente a través de seguir su justicia? ¿Y cuál es la reacción del creyente ante esto? Vamos a estar mirando en esta parte del final de las bienaventuranzas. En esta bienaventuranzas vamos a estar mirándolo en 3 puntos generales para poder comprender un poco más sobre esto que nos enseña la Escritura. Y ese primer punto quiero que lo miremos entendiendo que la persecución o las formas de persecución es por una causa. Hace 8 días vimos una causa, pero hoy vamos a ver la causa puntual por la que los creyentes son perseguidos como primer punto. La causa puntual por la que los creyentes son perseguidos. Entendimos que vimos una causa por la cual el creyente es perseguido y es por causa de la justicia de Dios. Eso lo vimos en el versículo 10. Ahora es interesante ver aquí que el Señor sigue manifestando la justicia de Dios a través de su persona. Y es porque la justicia de Dios se ha revelado a los hombres a través del Evangelio. Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 22, dijo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note que Pablo está diciendo que esta justicia había sido nombrada desde mucho antes, pero ahora es revelada a través, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por lo tanto, la causa puntual por la que un creyente es perseguido es por la justicia de Dios revelada a través de Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo en el versículo 11 de Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿sí lo nota? Cuando por mi causa, haciendo referencia a su persona, haciendo referencia a su nombre, haciendo referencia a su ejemplo, haciendo referencia a su forma de vida. Por eso un creyente como coheredero del reino de los cielos es el vivo ejemplo de su rey. Por eso un creyente como coheredero del reino de los cielos es un hijo que es ejemplo de su padre. Y en esa tarea un creyente entiende que el nombre de Cristo es una amenaza para el mundo que vive en oscuridad. Es una amenaza para los corazones que viven en tinieblas y no reconocen la luz. La Escritura, además de otros ejemplos, quiero colocar recordando uno. La Escritura nos recuerda algo que vivieron los primeros hombres que empezaron a predicar de Cristo allí en Jerusalén.
Los integrantes del concilio, después de que Pedro y Juan hubiesen sido apresados por sanar un cojo y por predicar el nombre de Cristo, estos integrantes del concilio amenazaron a estos dos hombres, amenazaron a los discípulos de Jesús para que no siguieran enseñando en su nombre. Capítulo 4 del libro de Hechos, el versículo 17 y 18, Lucas nos narra lo sucedido y dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En el nombre de quién? Versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién. Mi querido hermano, ellos empezaron a vivir lo que el Señor les había enseñado en el Sermón del Monte. El nombre de Cristo es una amenaza para el mundo. No acepta debido a su condición caída. El mundo no acepta que necesita un Salvador. El mundo no acepta que necesita un mediador. El mundo no acepta que necesita un rey. El mundo no acepta que necesita un pastor, y todo esto es Cristo. El mundo no acepta eso. La justicia de Dios revelada a través de Cristo es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios, Cristo. Él es el profeta, Él es el sacerdote, único mediador. Cristo es todo para la criatura. Es por eso que su nombre, aunque muy conocido y popular, viéndolo desde que él empezó su ministerio a predicar, su fama se extendió, dice el Evangelio de Mateo. Y hoy el nombre que es muy conocido y popular, que es el de Cristo, no es muy querido ni amado por la mayoría. Eso es una gran verdad. Es un nombre desechado. Y es por eso que solo Él es quien tiene la capacidad y el poder de transformar corazones para que su nombre sea recibido. El corazón del impío odia el nombre de Cristo. Y esta es la causa puntual por la que la persecución llega a sus seguidores, por la que la persecución llega a los verdaderos creyentes, porque ellos son portadores de su nombre, nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Entendiendo esto, pasaremos a mirar un segundo punto, y aquí voy a detenerme un poquitico más, y es las formas de persecución en medio de nuestra distinción de creyentes. Las formas de persecución en medio de nuestra distinción de creyentes. Mi hermano y amigo, cuando hablamos de persecución, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Qué es lo primero? Acuérdese algún momento, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de persecución? Cuando hablamos de iglesia perseguida, pensamos en los países de Oriente, ¿cierto? Una de las cosas que se vienen a la mente como primero es que pensamos en azotes, pensamos en lugares donde escondernos, pensamos en golpizas, pensamos en cárceles y pensamos en las mismas situaciones que vivieron y han vivido muchos defensores de la fe, aún hoy en día en algunos lugares. Pero aquí cuando leemos lo que Cristo está puntualizando en estas palabras, encontramos que no solo nos está recordando una promesa, como lo hemos dicho, sino que también esta promesa se vivenciaría de diferentes formas.
en diferentes situaciones y en diferentes esferas donde el creyente se va a desenvolver. Y esto es interesante porque el Señor Jesús deja en claro que no solo la persecución son golpes y latigazos lo que va a sufrir un creyente, sino que también hay otras formas que evidenciarán que un verdadero creyente está siendo perseguido. Un verdadero creyente está siendo perseguido. Y esas otras formas son tres. La primera es la persecución de forma verbal. La persecución de forma verbal. Si usted está ahí en Mateo 5, de los versículos 10 al 12 o al 11, para poder mirar esto, noten que el Señor dijo: os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esas son palabras del Señor Jesús. Cristo le dice a sus seguidores que la promesa de persecución la van a vivenciar cuando se personas que los vituperen. Ahora, interesante que la palabra vituperar hace referencia a un ataque con injuria o con oprobio, a un ataque con reproche. A eso hace la referencia la palabra vituperar. Y quiero decirle algo, mi querido hermano, y es que cuando se hace referencia a un ataque, se está diciendo que es algo que no va a parar, que es algo que no va a parar, que es algo que es constante. Un ataque es algo que se hace seguida e insistidamente. Y tras ese ataque, que se hace de esta manera, se levantan acusaciones mentirosas. Si te das cuenta, el Señor dice que en este ataque verbal, el corazón engañoso levantará palabras o acusaciones con mentiras que causarán daño a la vida del que es perseguido. Esto es algo de lo que vivió el mártir Esteban. Esto es algo de lo que él vivió. Y en Hechos capítulo 6, 11 podemos corroborar eso que estamos diciendo y eso que el Señor dijo. Hechos 6, 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí lo notan? ¿Sí nota que hubo unos que sobornaron a otros para que levantaran qué? Mentiras. Estaban atacando a Esteban. Estaban persiguiendo a Esteban de una forma verbal. Y unos se pusieron de acuerdo con otros para que esos otros dijesen mentiras. Mentiras. Esteban vivenció la injuria, el ataque verbal y además de eso también físicamente. Pero lo que quiero que miremos en este primer punto como forma de persecución es que allí algunos fueron sobornados para que dieran falso testimonio de lo que Esteban estaba predicando. ¿A quién estaba predicando? A Cristo. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el primer punto en general. El nombre de Cristo incomoda. Incomoda. Sobornaron a unos con el propósito de atacar y acabar con la vida de Esteban. Mi querido hermano, al igual que Esteban, y al igual que muchos otros que han pasado por esto, su vida y la mía, si somos verdaderos creyentes, están siempre expuestas a que se levanten injurias, a que se levanten ataques constantes en nuestra contra. Ahora, vale recordar
que si eso es así, que se levanten por la causa que verdaderamente es. Si hay ataques de injuria contra nuestra vida, de mentiras contra nuestra vida, que no sea por causa de Cristo, examinémoslo. Pero si es por causa de Cristo, si es por la causa fundamental, puntual, para que esta persecución se dé en nuestra vida, gocémonos. Y más adelante vamos a estar mirando esto. Gocémonos. Esteban fue injuriado y se levantaron mentiras contra él, porque él anunciaba a Cristo. Fue por causa del nombre de Cristo que él padeció todo esto. Es por eso que si en algún momento usted y yo somos centro de oprobio y vituperio, es porque estamos predicando verdaderamente a Cristo. Es porque estamos incomodando al mundo que no le gusta el nombre de Cristo. Es porque estamos tratando de vivir como Cristo. Es porque nuestras palabras son sazonadas y esas palabras afectan a aquellos que no les gusta escuchar a Cristo. Es porque afectamos con la verdad la mentira. Si tenemos ataques verbales de esta manera, y por causa de esto, gocémonos, gocémonos. La segunda forma de persecución que nos nombra el Señor Jesús es la persecución de forma física. La persecución de forma física. La primera fue ¿cuál? La verbal. Ahora entramos a la persecución de forma física. Otra de las formas como se muestra la persecución hacia el pueblo de Dios, es una forma en la cual el maltrato físico es evidente. El Señor Jesús hace referencia en esta exposición de este sermón, de esta bienaventuranza, hace referencia a que la persecución o una forma de persecución también es física. Note que el Señor dice lo siguiente: os vituperen y os persigan. En el versículo 11. Os vituperen y os persigan. Quisiera que entendiéramos un poco más acerca de esta forma. ¿Por qué? Es claro que nuestro Señor ahí no manifiesta literalmente o en palabras textuales, no está manifestando que habrá evidencia de un maltrato físico, literalmente, o no está diciendo los golpearán, aunque más adelante sí lo pronuncia, pero ahí no está diciendo los golpearán, los encarcelarán, los llevarán a muerte, no, ahí no, pero sí dijo y os persigan. La palabra perseguir sí nos muestra que esta forma es una práctica que tiene inicialmente un propósito y luego un fin. ¿Me hago entender? Una persona que persigue a otra con un propósito, ¿cuál es? Poderla alcanzar, poderla agarrar, como decimos coloquial o popularmente. ¿Para qué? Para que se cumpla un fin. ¿Cuál es ese fin? Golpearlo puede ser, golpearlo. Cuando Saulo perseguía a los cristianos con el propósito de alcanzarlos y poderlos llevar presos a Jerusalén, atados, para que se cumpliera el fin de que ellos fueran castigados. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 9. La forma de persecución a través de ser perseguidos es que siempre habrá un propósito para poder cumplir una finalidad en el creyente, y es que éste sea sometido a castigos. Uno que persigue a otro, en este caso el mundo que persigue a creyentes, es para que ellos sean sometidos a castigos, a castigos. Al Señor Jesús lo persiguieron para procurar matarlo. Dice Juan en su evangelio
y dijo lo siguiente en el capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El hecho de que a Jesús lo perseguían era con la finalidad de castigarle físicamente. Y esta promesa se evidenció también en la iglesia. Esta promesa también se evidenció en la primera vida en la vida de los primeros creyentes, hasta el punto de que muchos santos fueron asesinados por causa del nombre de Cristo. Lucas nos registra un dato histórico sobre esta forma de persecución en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Lucas dijo o manifestó lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El maltrato es una forma de persecución, una de las formas. Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Y esto nos describe esa forma o la forma de persecución de la cual estamos hablando. Perseguían a los creyentes. Perseguían a los creyentes con el fin de hacerles daño, de maltratarles. Ahora, con estas formas que estamos viendo, nos preguntaremos, ¿hemos sido perseguidos? Quizá en la primera nos identificaremos. Quizá en la segunda, como la estamos viendo, aún no. Porque aquí en los países de Occidente, aunque, bueno, hay algunos que ya se está evidenciando este tipo de persecución, pero en el nuestro la iglesia todavía no está sometida a este tipo de vivencias. En el que vivimos, por lo pronto, no estamos sometidos a este tipo de persecución. Mas en algunos países de Oriente, sí es evidente que la iglesia la persiguen para atentar contra ella. En África, en este continente tan grande, en algunos países del centro y del sur de África, semanalmente las noticias que se escuchan sobre iglesias perseguidas, las noticias son muchas. Semanalmente se escuchan noticias de masacres y atentados contra iglesias cristianas a manos de hombres que tienen otro tipo de doctrina, por no pronunciarlas, pero que les enfurece el nombre de Cristo. Es semanalmente que escuchamos estas noticias. ¿Sabe? Y lo más irónico es que estas noticias no hacen eco en el mundo. No hay derechos humanos para estas situaciones. Qué ironía, ¿cierto? Los santos se han vuelto un número más. Y las organizaciones que pelean por los derechos humanos no vacilan en nada en la lucha por esto. Estas organizaciones hoy están más enfocadas en luchar por los derechos de los animales, en pelear por los derechos de las personas que se han levantado en contra de las leyes de Dios. En eso sí se enfocan estas organizaciones. Pero cuando se escuchan que noticias que la iglesia padece persecución física, no hace eco esta noticia. Aquellos que por causa del nombre de Cristo son perseguidos y maltratados, son el oprobio del mundo, y en eso usted y yo debemos coincidir.
En eso usted y yo debemos coincidir, que si hay algunas organizaciones que pelean por otras cosas y por los derechos de la iglesia, no, y querido hermano, no nos abrumemos, sino coincidamos en lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que somos el oprobio del mundo, que somos aborrecidos. Juan, en su carta, en el capítulo 17, en su Evangelio, versículo 14, el Señor Jesús, o registra Juan lo que el Señor Jesús estaba diciendo en oración. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mi querida iglesia, si padecemos persecución física, verbal, por causa del nombre de Cristo, es porque así es, porque Él lo ha prometido, uno. Y dos, es porque el mundo aborrece el nombre de Cristo y por tanto aborrece a sus seguidores, aborrece a la iglesia. Así que mi querido hermano y hermana, aunque por lo pronto estemos viviendo quizá persecución verbal, pero también no estemos viviendo persecución física, si llegase algún día, sintámonos privilegiados. Qué duro suena esto, ¿cierto? Porque hace 8 días hablábamos y preguntábamos y decíamos, ¿a quién le gusta ser perseguido? A nadie. Pero si en algún momento llegara este tipo de persecución a nuestro estado, a la iglesia en este país, sintámonos privilegiados. ¿Por qué? Porque estamos ocasionando malestar al mundo. Porque la iglesia está ocasionando malestar al mundo. Porque el mundo, como lo vimos hace un momento, odia el nombre de Cristo. Y si su iglesia está haciendo lo que Él le mandó, está ocasionando malestar al mundo. Está ocasionando malestar. Sintámonos privilegiados y dichosos si en algún momento llegara esto, porque estamos siendo perseguidos por la mejor de las causas, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tercera forma de persecución es la persecución en medio de las esferas donde Dios nos ha puesto. La persecución en medio de las esferas donde Dios nos ha puesto. El Señor ha colocado a su iglesia en este mundo, en un mundo oscuro lleno de pecado. Y en el peregrinaje que tiene la iglesia aquí, los santos se mueven en medio de una sociedad donde trabajan, donde estudian y donde hacen diferentes actividades. En el peregrinaje donde los santos se mueven en este mundo, Dios también le ha dado el privilegio a la iglesia de formar una familia según su voluntad. En el peregrinaje de la iglesia, en medio de este mundo, Dios también le ha ordenado a la iglesia, o a los santos, que se congreguen en iglesias locales para poder desarrollar y perseverar en los medios públicos y crecer. Es por eso, mi querido hermano, que la promesa de persecución se puede vivir en alguna de estas 3 esferas. La sociedad, la familia y la ¿qué? Iglesia. Sí, Señor, y vamos a mirarlo con la palabra. Es claro que, como lo hemos aprendido, que el nombre de Cristo es ocasión de tropiezo para el mundo. El nombre de Cristo es locura para el mundo. El nombre de Cristo es necedad. Pablo lo expresaba de la siguiente manera en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 y el 23. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a la iglesia, es poder de Dios. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Locura.
Esto nos deja ver lo que el nombre de Cristo es para la sociedad. Por eso en la esfera de la sociedad podemos evidenciar la persecución. Un creyente vivencia persecución en medio de la sociedad a causa del nombre de Cristo. El impío tendrá comezón de oír, porque ellos no sufrirán la sana doctrina y en consecuencia muchos de los santos serán perseguidos hasta procurar el fin de ellos. El impío tiene comezón de oír. No sufrirán la sana doctrina. Note que Pablo, cuando le dice esto a Timoteo, está diciendo que la sana doctrina se sufre. La verdad se sufre. Por la verdad se es perseguido. Aquellos que no son perseguidos por la verdad es porque han tenido comezón de oír. La segunda espera, miramos aquí la sociedad, la segunda espera es la familia. ¿Sabe? Decir esto cuesta y no es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que los enemigos del hombre primeramente serán los de su misma casa. Los enemigos del hombre primeramente serán los de su misma casa. Dios lo hizo saber por medio del profeta Miqueas. Él lo hizo saber por medio del profeta Miqueas y él mismo recordó las palabras que le dio al profeta Miqueas. Los enemigos del hombre serán los de su misma causa y esto es por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo también debe ser predicado en nuestras familias. El nombre de Cristo también debe ser predicado en nuestros hogares. El Señor corroboró lo que dijo el profeta Miqueas en Mateo 10, versículo 20 al 22. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. No solo en la sociedad tenemos persecución, también en nuestras familias. ¿A cuántos por aquí, haciendo un paréntesis o abriendo aquí un comentario, a cuántos de ustedes o a cuántos en sus familias no les han dicho a modo de burla, pastores, locos? ¿A cuántos en sus familias no les han dicho a modo de burla palabras? Y es más, ¿a cuántos en sus familias no se han levantado sus hijos, quizá los padres de pronto con palabras fuertes y hasta golpes? Papá, no quiero ir a la iglesia, mamá, no me moleste. Y han levantado hasta su físico para atentar contra sus padres. Es una realidad, es una realidad. No solo la persecución viene en la sociedad, la persecución también está en nuestras casas, porque si allí hay un miembro que es impío, si hay un miembro que le gusta más vivir en la oscuridad del mundo, pues ese miembro también tiene comezón de oír, no sufre la sana doctrina y es enemigo de la cruz. Por tanto, odia el nombre de Cristo. Como lo veíamos hace un momento, solo en la voluntad del Señor y solo en su providencia y solo en su poder, quiere el Señor transformar los corazones de nuestras familias, ya sean esposos, esposas, hijos o demás. Pero mientras ellos vivan bajo el ánimo de querer agradar al mundo, mi querido hermano, esto lo vamos a vivenciar en nuestros hogares. Si nuestros hijos odian el nombre de Cristo, vamos a vivenciar persecución verbal,
física, vamos a vivenciarla. Porque el nombre de Cristo es la causa de toda esta persecución. Mi querido hermano, el mandato es enseñar en nuestras casas. No olvidemos que un creyente habla por lo que el Espíritu de Dios pone en su boca. ¿Y qué es lo que pone el Espíritu de Dios en su boca? Su santa palabra. Su santa palabra. Y en medio de miembros en las familias, o en medio de las familias, como lo dije hace un momento, hay miembros no creyentes, y esto ocasionará que el creyente sea perseguido. Es claro que habrá hijos que se levanten contra sus padres, porque todo lo que sus corazones pecaminosos quieren hacer va en contra de la verdad de Cristo. Les incomoda la verdad de Cristo, porque quieren agradar las modas de este mundo. Queridas hermanas, esposas, quiero animarlas a lo siguiente: no dejen de perseverar en testificar de la verdad de Cristo en sus hogares. No dejen de perseverar con sus esposos inconversos. No dejen de instruir a sus hijos inconversos. Si es la voluntad del Señor, a su tiempo segará el bien. A su tiempo, si es la voluntad del Señor. Pero si no es así, alégrense. Alégrese, mi querida hermana. Alégrese también, mi querido hermano, si esto pasa en su hogar cuando su esposa o sus hijos son inconversos. Alégrese. Alegrémonos de vivir esta promesa en Cristo. Esta promesa, porque a su tiempo traerá un galardón que está en los cielos para cada uno de sus hijos. La otra esfera donde el creyente es y será perseguido es la misma iglesia. La misma iglesia. Haciendo referencia a que en la misma iglesia se levantarán personas que causen división y que al amonestarnos, procedan a perseguir verbal y físicamente contra la iglesia que los exhorta y los anima. Pablo manifestaba que dentro de la misma iglesia se levantarían personas así. Romanos 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mi querido hermano, en la misma iglesia se levantarán aquellos que no soportan la verdad de Dios. Y es por eso que en el acto de que ellos sean amonestados, puede suceder que en manera de retaliación, estas personas se levanten contra los santos que han querido amonestar, llamar al orden, instruir y exhortar. Y exhortar. En la misma iglesia se vive persecución. Tercer y último punto. Tiene que ver con la reacción a la persecución de aquellos que se distinguen con Cristo. Recordemos que el primer punto tiene que ver con la causa puntual por la que los creyentes son perseguidos. El segundo tiene que ver con las formas de persecución en medio de nuestra distinción como creyentes. Y el tercero y último es la reacción a la persecución de aquellos que se distinguen con Cristo. La reacción a la persecución de aquellos que se distinguen con Cristo. El Señor en el versículo 12 de Mateo 5 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cristo ordena en medio de la promesa de la persecución por causa de su nombre. ¿Qué ordena?
que el creyente se goce, que el creyente se alegre. Qué irónico para los corazones duros, que en medio de una persecución, ya sea verbal, física, y que en medio de las esferas donde él o esté viviendo o habitando, qué duro es para un corazón alegrarse porque lo persiguen. Qué irónico, ¿cierto? Es irónico. Pero el Señor ordena esto. Cuando miramos este gozaos y alegraos, el Señor lo está manifestando como una orden, como una orden. ¿Es un imperativo o son verbos imperativos? Gozaos y alegraos, es como una orden. Para el corazón de un creyente verdadero, padecer por causa de su Señor debe ser motivo de alegría, debe ser motivo de gozo. Y cuando el Señor dijo, alégrense, gócense, no quiso decir que siempre debía tener una sonrisa en su cara cuando al creyente lo estuvieran golpeando. No, no quiso decir eso, porque siempre relacionamos gozo o alegría con una sonrisa grande en la cara en medio de la persecución. No, Él no quiso decir eso. Lo que quiso decir el Señor Jesús es que el gozo debe nacer de un corazón confiado y esperanzado en que algún día esta leve tribulación producirá un eterno peso de gloria. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, 16 al 17, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las persecuciones desgastan el hombre exterior. Los golpes y latigazos deterioran el cuerpo exterior. Los ataques verbales traen angustia y fatigan el cuerpo exterior. Pero todo eso debe producir en el creyente una esperanza de que su alma se va fortaleciendo día a día, porque se está preparando para el grandioso día en donde recibirá su galardón en los cielos. ¿Cuál es? Su glorificación. Por eso, mi querido hermano, ánimo si te ves perseguido. Ánimo si esta persecución es por causa del nombre de Cristo. No te sorprendas si estás sometido a alguna circunstancia que quiera agobiar tu vida, porque la Escritura dice en 1 de Pedro 4, 12 al 16, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. Note cómo lo pone Pedro. Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Un verdadero creyente. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando los demás nos persiguen, ellos piensan que el nombre de Cristo es blasfemado, pero por nuestra reacción gozosa y alegre en medio de la persecución, el nombre de Cristo es glorificado, mi querido hermano. Mi querido hermano, el nombre de Cristo es glorificado por nuestra reacción. Así que sigue diciendo Pedro en el versículo 15: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y abro comillas aquí. ¿Sabe por qué? Porque se lo merece.
Si alguien padece por eso, está padeciendo por causa de su pecado. Se lo merece. Pero Pedro deja en claro en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padecer como cristianos debe ser motivo de confianza y de regocijo, porque además nos deja ver que si estamos incomodando al mundo es porque estamos haciendo las cosas bien, mi amada iglesia. Si la iglesia incomoda al mundo y es perseguida, gócese, ¿sabe por qué? Porque está siendo obediente a su Señor. Si la iglesia incomoda a la sociedad, a su familia y aún a la misma iglesia, y a causa de eso se levantan persecuciones verbales o físicas, gócese en el Señor, mi amado. Gócese en el Señor, mi amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está siendo obediente a lo que Dios le mandó. Está siendo obediente a lo que Dios le mandó. Si nos acomodamos y nos volvemos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Un enemigo del mundo incomoda al mundo. Y eso es lo que el verdadero creyente debe hacer. Ya para terminar, mi querido amigo, quiero decirle algo. Si me está escuchando, solo Cristo es quien trae paz. Solo Cristo es quien trae gozo. Solo Cristo es quien trae alegría. ¿Dónde? En medio de las circunstancias. Y aunque éstas pueda que no sean causadas por causa de su nombre, quiero invitarte a que experimentes ese gozo y esa alegría de saber que estando con Él, quizás las cosas no mejoren. Por ahí andan muchos diciendo, ven a Él, ven a Cristo y todo cambiará y tu vida se mejorará. No, lo que te digo hoy es, si vienes a Él, quizás las cosas no mejoren, pueda que empeoren, pueda que empeoren. Pueda que sigan igual o pueda que sí mejoren. No lo sabemos. Pero lo que sí te puedo garantizar, mi querido amigo, es que tu corazón será renovado y justificado por el poder de su evangelio. Y en Cristo encontrarás alivio y reposo para tu alma, para que junto con los otros santos puedas disfrutar de esta hermosa promesa de ser perseguido, pero también puedas disfrutar de tan anhelado galardón que Dios desea entregar a quienes soportaron todas las persecuciones y pruebas de fuego que se manifestaron por causa de hacer lo que Él les mandó. Mi amado amigo, ánimo en el Señor. En Cristo puedes experimentar ese gozo y esa alegría de ser perseguido por causa de su nombre, con la esperanza de que tu alma pueda ser rescatada para que algún día puedas encontrar el galardón tan anhelado que todos nosotros los santos tenemos, y es poder estar con Él en gloria. Cristo, solo Cristo. Hermano, que el Señor nos ayude a reaccionar gozosa y alegremente en medio de las circunstancias. Si es en medio del trabajo, si es en medio del estudio, jóvenes que me escuchan aquí o que nos escuchan por las redes, si es en medio del estudio y tú eres un joven que vives para Cristo, no te avergüences. No te avergüences, soporta y persevera. Si es en medio de la familia, padres de familia, donde sus hijos quizás son impíos y les incomoda el nombre de Cristo, perseveren, no se avergüencen. Por más que se levanten ataques de vituperio, no se avergüencen,
Gócense y alegren, ¿sabe por qué? Porque se lo está haciendo bien. Porque Dios lo ha mandado a formar a sus hijos en el Señor. Si es voluntad del Señor, ellos se salvarán. Ellos se salvarán. Si es voluntad del Señor. Si no es así, regocíjese y alégrese de que usted hizo lo que tenía que hacer. Iglesia, animémonos, regocijémonos, alegrémonos. Si aún cuando nos acercamos a hermanos dentro de la misma iglesia y recibimos ataques de vituperio, verbales, persecuciones, como las que hemos visto, alegrémonos. Si se está haciendo todo conforme a la Escritura, alegrémonos, alegrémonos, porque aún duele decirlo, pero es una gran verdad. Lo dice la Escritura, aún dentro de la misma iglesia muchos tendrán comezón de oír y no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina. Pero la iglesia que sufre la sana doctrina y la que no tiene comezón de oír la verdad, por más dura que sea, es la que la practica y la que recibe persecución por causa de ella. Que el Señor nos ayude. Ánimo en este peregrinaje. Oremos.